Permítanme saludar al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, fundador de su espacio en YouTube No Apto para Cínicos. Échenle la mano, síganse suscribiendo a su canal y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Le he pedido que nos acompañe más temprano de lo acostumbrado. Normalmente él está en Sin Censura Nocturno porque él sabe que lo admiramos, que lo respetamos, que lo apreciamos, como también sabemos valorar la larga trayectoria de Jaime. A él nadie le va a contar lo que ha ocurrido en los medios de comunicación en los últimos 50 años. Y creo que lo que está exhibiendo nuevamente el presidente, lo que está ocurriendo en los medios de comunicación en esta realidad 2023, merece nuevamente un lleguecito, un análisis por parte de un maestro como Jaime, porque hay que hablar de la compra de odio, la desinformación en los medios y todo esto que dice el presidente, que conversó con Pablo Iglesias, de cómo las fuerzas conservadoras están apañando a los medios de los tanates a punta de billetazos. Mi querido Jaime, gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás, maestro? Querido Vicente, muy buenos días. Pues sí, yo creo que este tema es fundamental hablar de forma recurrente porque yo creo que ningún otro jefe de Estado como Andrés Manuel López Obrador ha sabido diseccionar la relación siempre compleja entre lo que son los medios de comunicación y el poder político. Y es algo a lo que México no ha podido, no ha podido marginarse de este proceso que se ha dado en todo el mundo. Se ha dado en España, como lo ha atestiguado Pablo Iglesias, pero sobre todo en Estados Unidos es donde comenzó este fenómeno. En la década de los 70s, 80s, Noam Chomsky escribió un libro magistral que se conoce bajo el título de Manufacturando el Consenso. Y ahí hace Noam Chomsky una radiografía, un estudio muy detallado de cómo el poder económico en Estados Unidos fue haciéndose con el control de los medios de comunicación para imponer su propia agenda, para chantajear al gobierno político, para presionarlo, y en nombre de las grandes corporaciones o agendas de cada medio de comunicación. Bueno, este proceso se fue avanzando hasta convertirse en algo realmente preocupante en países como México, España. Y Pablo Iglesias lo ha vivido en carne propia y Andrés Manuel López Obrador lo está viviendo hoy. ¿A qué me refiero? Bueno, después de que surge esta primera etapa de lo que es consensuar el consenso, es decir, alinear a todos los medios de comunicación en una sola dirección, por ejemplo, vamos a ponernos hoy en contra de la entrada de la Guardia Nacional y vámonos todos, nado sincronizado. Bueno, eso ya es una práctica ya muy vieja que en México se está utilizando. Y el buque insignia de estas nuevas políticas fue el diario Reforma. Yo creo que el diario Reforma y el diario Universal y el Excelsior en su fase más reciente son los responsables de haber sepultado quizá para siempre el periodismo independiente. El periodismo independiente o aquellos visos de periodismo independiente que tuvimos en México, con algunos, digamos, medios tratando de romper con este modelo, como lo fue el diario La Jornada o como lo fue el proyecto de Monitor. ¿Te acuerdas, Monitor? ¿Cómo se llama el conductor de Monitor? José Gutiérrez Vivo. José Gutiérrez Vivo. También lo hicieron caer en desgracia, lo obligaron a autoexiliarse en Estados Unidos. Entonces, pero ¿qué es lo que está ocurriendo precisamente? ¿Cuál es el estado de hoy en la relación o el papel que están jugando los grandes medios corporativos en la 4T? Tú sabes bien que en el curso de los últimos años hay otro libro fabuloso que se llama Hate Incorporated, se llama El Odio Incorporado, que es la industria del odio. Este libro, escrito por un periodista desencantado con los viejos medios de comunicación, narra cómo el odio
se ha convertido en una poderosa, ¿sabes? Es como una vitamina que echa a andar la maquinaria todos los días. Y lo vimos muy bien en el caso de Estados Unidos de Donald Trump, cómo Donald Trump permitió que este odio aceitara las máquinas de los medios. Y lo que es más, Donald Trump representó una época de bonanza financiera para los medios de comunicación, porque Donald Trump vendía mucho, levantaba polémicas, en fin, los grandes medios como The New York Times, The Washington Post, que estaban en problemas financieros, vieron cómo sus cifras volvieron a subir gracias a una figura tan polémica, tan divisiva como Donald Trump. Bueno, un fenómeno está pasando en el caso de México con una figura como Andrés Manuel López Obrador, que no podemos comparar con Donald Trump, pero que los medios de comunicación están utilizando de igual manera. Andrés Manuel López Obrador es un jefe de Estado que por primera vez los ha desnudado, que por primera vez está señalando, está denunciando cuáles son la función de estos medios: defender a la oligarquía, defender a la industria corporativa. Y estos medios de comunicación como Reforma, como Proceso Ahora, como El Universal, han asumido esta lucha contra Andrés Manuel López Obrador como si se tratara de una cruzada religiosa. El odio se ha convertido en la nueva religión en los nuevos medios corporativos, porque vende y mucho. Odiar a Andrés Manuel López Obrador desde la derecha conservadora es el nuevo gran negocio. Por eso, los medios de comunicación que ya no tienen el fondo que les daba antes el gobierno, ahora viven de manera más evidente del subsidio que les dan estos intereses corporativos porque les conviene, es redituable. Y ahora, en este contexto del odio convertido en una nueva forma de religión, los periodistas como Loret de Mola, como Ciro Gómez Leiva, como Joaquín López Dóriga, Raimundo Rivapalacio, toda esta gente se han convertido en una suerte de sacerdotes que todos los días practican este odio. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa. Antes, cuando las grandes cruzadas, que había legiones de soldados, pero también que recibían la bendición de sacerdotes para que fueran plenos, llenos de convicción en estas batallas. Antes los sacerdotes se decía que un sacerdote equivalía a 100 soldados. Bueno, ahora estos predicadores, telepredicadores como Loret de Mola, que predican odio, López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, toda esta gente que predica el odio a través de la radio y la televisión, son los nuevos santones. Esta gente equivale por 10, 100 conservadores, 100 conservadores. Pero ¿sabes qué, maestro? Pero ¿sabes qué? Pueden ser 100, pueden ser los que tú quieras, pero esos seguramente son a los que les están temblando las rodillas ahora que se viene el juicio contra Genaro García Luna y que podrían salir mencionados entre la lista de los personajes chayoteados por Genaro García Luna. He estado siguiendo el tema y podrían salir los nombres de los periodistas que ayudaron en su momento a Genaro García Luna, que serán muchos de estos periodistas que firmaron aquel pacto de silencio en tiempos de Calderón, acuérdate, o estos periodistas que trabajaban en la empresa en donde se hizo una serie sobre la Policía Federal para limpiarles la jeta, ¿no? Me refiero a Televisa. Perdón, quería mencionarlo porque esta posibilidad del juicio del siglo contra Genaro García Luna también nos va a dar a nosotros la oportunidad de volver a señalarlos con nombre y apellido y con los pelos de la burra en la mano. Ahora, también para continuar con el diálogo, Jaime, debo de decir que no me sorprenden los ataques. Ahora creo que lo voy entendiendo con tu ayuda, con la ayuda de Paco Cruz, de Sevilla. He ido entendiendo que esto que hacen, por ejemplo, hoy, Marco Levario Turcot, el director de la revista Etcétera, a horas de que anunciamos que fuimos número 2 en Twitter entre los periodistas de Dominancia,
y obviamente no entienden el fenómeno, como tampoco lo entiendo yo, debo de decir, de sin censura, porque ha sido todo muy orgánico gracias a la gente que nos apoya y que nos respalda, salió a despotricar, retomó un tuit de tu servidor que dice: la corresponsal de la revista Polemón, Beth Castillo, advierte que en el caso del supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel hay que tener cuidado con las fuentes y de dónde vienen los golpes. Bueno, pues Marco Levario Turcotte escribe: Vicente Serrano hizo una de las defensas más vergonzosas de Yasmín Esquivel. El tiempo es el mejor dictamen. La ministra plagió una tesis y Vicente Serrano se exhibió una vez más en su estrechez intelectual y moral. Pues creo que no sabe leer el gran intelectual Marco Levario Turcotte, porque estamos haciendo referencia a una declaración precisamente de Beth Castillo. Pero bueno, más allá de eso, entiendo esta reacción de estos personajes a los que te estás refiriendo, maestro, porque en su momento nosotros, nuestra narrativa, nuestra gran batalla ha sido: vamos a exhibir a los chayoteros, vamos a exhibir cómo han vivido de la ubre, chupando la ubre de los gobiernos a los que les sirvieron, ante los que se doblaron, a los que les vendieron su silencio, sus mentiras. Entiendo que ahora estos reaccionen diciéndonos a nosotros paleros. Por eso, en el momento en que lo entendí, y creo que fue por una cosa que me dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento: si te atacan es un timbre de orgullo, que te ataquen y hay que asumir. Ah, bueno, pues hay que asumirnos. ¿De qué lado estamos? Por eso hace rato dije: ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, ni un voto al PRD, y yo con la transformación imperfecta sí, pero pues entre todos tenemos que ir apoyando y empujando. Por eso te digo, entiendo la reacción de esta caterva de cabrones, porque no han sabido cómo hacerle frente, ya deja tú a nuestras declaraciones, a la reacción que ha tenido la audiencia, ¿no? Sí, mira, este es un tema más complejo de este diálogo que estamos manteniendo tú y yo, querido Vicente. Voy a tratar de explicarme. Mira, yo creo, siguiendo con la idea de que los medios de comunicación se han convertido hoy, me refiero a los corporativos, en legión, en ejércitos de los poderes corporativos y de la derecha. Eso ocurre en el caso de México, y una muestra evidente de esto fueron los resultados de las pasadas elecciones en la Ciudad de México, donde personajes como Cuadri, un impresentable, se impuso a Pablo Gómez. Dice: ¿cómo te explicas esto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que se preguntaba el presidente? Y yo creo que hay que tener en cuenta, y hay que veces que hablar sin pelos en la lengua. A lo mejor algunos se molestan o se incomodan por lo que voy a decir, me refiero a la clase media. Pero mira, la clase media en México es una gente que realmente la política le interesa un carajo. A la clase media en México le preocupan más sus mascotas, le preocupa más, qué sé yo, que pagar la renta, conservar su trabajo, que su coche sea el más chachipiruli del barrio, que esté mejor que el de su vecino. Y a la hora de ejercer su voto, hay muchos que ni siquiera van a votar. Esa es la clase media. Una clase media poco politizada, pero además una clase política que le da, una clase media que le da una inmensa hueva adentrarse en temas complejos como, por ejemplo, las variables económicas que siguen manteniendo al peso fuerte en México. ¿Cómo es posible que el presidente de México le haya alcanzado el presupuesto para repartirlo entre 12 millones de ancianos, 11 millones de becas temporales para los jóvenes? ¿Cómo es posible que le esté alcanzando para comprar una refinería en Deer Park, en Texas, construir un tren? Ese tipo de complejidades a la clase media les da una tremenda flojera. Ellos prefieren quedarse con el odio
que escuchan a través de la radio y la televisión en las noches, donde Ciro Gómez Leiva o de Juan López Dórigo en la red dicen, este presidente nos está dividiendo, este presidente nos está convirtiendo en Venezuela, este presidente no se le importa un carajo a los niños con cáncer, este presidente es un aldeano, no está a la altura de las circunstancias. Entonces, esa es la clase media. Ahora, te voy a decir una cosa, es cierto, y esto opera a nuestro favor, que entre millones de mexicanos hay algo que se llama sentido común. Y la gente ya no se deja engañar. Ya no se deja de engañar. Y por eso medios independientes y digitales como Sin Censura han crecido como la espuma y van a seguir creciendo. Ahora bien, dicho esto, va a ser una batalla, querido Vicente, querido amigo, cuesta arriba. Y te voy a decir por qué. Todos nosotros los periodistas siempre hemos dicho que la verdad se va a imponer al último, que la verdad se va a abrir paso, que la mentira tiene las patas muy cortas. Bueno, eso era antes. Ahora, quien te venda la verdad, quien logre controlar la verdad, quien logre manipular la verdad, es quien se va a llevar el gato al agua. Me refiero a los grandes medios de comunicación. Y nosotros en ese terreno estamos en desventaja. ¿Por qué? Porque no tenemos una cobertura como la que tiene Televisa, no tenemos una cobertura aquí en la Ciudad de México como las que tienen las radios, estaciones de radio. Entonces, va a ser una lucha en este 2023 y 2024 tenaz, pero de ahí la importancia, ¿no? De ahí la importancia de, y sobre todo, hacer eco de este discurso de un jefe de Estado que por primera vez está desnudando esta relación tan corrupta entre medios de comunicación corporativos y el poder político, este odio que se ha convertido en la materia prima de estos medios de comunicación que consiguen engañar a la gente, sobre todo a la gente que realmente, hay mucha gente, querido Vicente, de clase media, que ve pocos informativos, que lee poco, que se la pasa todo el tiempo trabajando. Hay médicos que a mí me sorprende, médicos célebres, muy buenos médicos con los que a veces yo platico, están tan desinformados que yo digo, válgame Dios, pues es el trabajo que hacen los grandes medios corporativos. Por eso creo que lo que señaló hoy el presidente, que los medios de comunicación corporativos se están convirtiendo en el gran enemigo de esta democracia en México, en los grandes mercaderes de las fake news, yo creo que hay que repetirlo una y otra vez, pero no solamente engancharse a este discurso, sino demostrarlo, como hace todos los días Sin Censura, con personas como tú, con personas con Ricardo Sevilla, que desnuda esos intereses corporativos mediáticos con datos duros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo una época interesante. Sí, la batalla va a seguir siendo cuesta arriba, tú lo sabes, pero yo creo que es una batalla que vale la pena, querido amigo, y yo te aplaudo a ti por esa voluntad, por ese aliento que le has dado a estos proyectos de Sin Censura, de no rajarse a pesar de todas las adversidades que tenemos enfrente. Bueno, es que cómo rajarnos, mi querido maestro Jaime Hernández, cuando rescatamos, no sé si lo viste hace rato, una declaración como la de David Páramo, sí, el gran analista de Ciro Gómez Leiva, de Imagen TV, que desde la trinchera de Excelsior hace unos años, ¿qué decía mi querido David? Hay que restregarlo una y otra vez. ¿Qué decía? David. Bueno, creo que no lo tiene preparado, don David. ¿Lo tienes o no lo tienes, querido David? Como presidente, en muy poco, créame, en muy poco tiempo estaríamos viviendo una situación similar a la que atraviesa el pobre pueblo de Venezuela. A ver, David, échamelo otra vez, por favor. Pero bien, don David, tampoco se emocione. Se me pone nervioso, don David, porque sabe que me enchilo con estas cosas de los periodistas de los medios tradicionales y corporativos. Échalo, viejón. Sin embargo, si tuviéramos la desventura de tenerlo como presidente, en muy poco, créame, en muy poco tiempo estaríamos viviendo una situación similar
a la que atraviesa el pobre pueblo de Venezuela. Pues ya pasaron 4 años de que llegó Andrés Manuel López Obrador y no nos hemos ido al carajo, al contrario, el peso está fuerte, la economía está sólida y porque tú lo pides, maestro, antes de dejarte ir y para cerrar, vamos nuevamente con lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta charla con Pablo Iglesias, que creo que no nos puede pasar por alto, que no puede ser solamente una anécdota. Creo que rumbo al 2024, sobre todo, vamos a ver, vamos a tener la posibilidad de irle desmenuzando a usted que nos ve y que nos confía, no nos confía a ojos cerrados, ni a nosotros, cómo estos personajes solitos van a ir cayendo. Échalo, David, el comentario que es el presidente en la mañanera. Ayer estaba hablando con Pablo Iglesias de España y estábamos tratando este tema de cómo la oligarquía, la minoría rapaz, los corruptos que dominan en algunos países, se apoyan mucho en los medios de información, del papel de lo mediático, de cómo llegan a ser decisivos. Y son los que preparan el terreno para llevar a cabo destituciones, golpes de estados técnicos, ya no como antes, pero al grado de ir manipulando hasta lograr actitudes como las que les conté de la señora de Perú, o eso, ¿sí? Y aquí y en todos lados. Él se quejaba de España, pero pues así está Brasil y así está Perú y Argentina y los de nosotros son hasta fresas. Hay lugares donde la derecha tiene el control absoluto. Me contaba, por ejemplo, que ellos no tienen ni siquiera posibilidad de participar en la televisión pública. O sea que el control es completo de los medios. Y es Goebbels, el propagandista de Hitler, con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Aquí en la Ciudad de México se padece, como aquí se concentran la mayor parte de los medios, y aquí el bombardeo es intenso y constante, muchos se descontrolan. En el resto del país, fíjense, como no hay
tanta concentración de medios convencionales, porque se habla de medios nacionales, pero la verdad no son nacionales. ¿Dónde se lee el Reforma? Pues aquí. El Universal, aquí. Bueno, La ahí te va. televisión, aquí. Todo. Ahí te va, mi querido Jaime, nada más para que le quede aún más claro a la gente que nos está viendo y escuchando. La Fiscalía de la Ciudad de México anuncia esta mañana que tiene bajo investigación a una mujer detenida por la policía auxiliar en la estación Centro Médico del Metro por su probable participación en el delito de ataques a las vías de comunicación por arrojar un aspa de plástico a la zona de vías y prometen más información. ¿Qué hacen grandes periodistas de México como Héctor de Mauleón? Solo como ejemplo, porque este es el que escribe en esos medios y es el analista de medios como Latinus y todos estos medios. Fíjate nada más lo que escribe. Ahí tienen a la saboteadora. Aventó un aspa de plástico a las vías. No, pues ya queda totalmente claro por qué se cayó la línea 12 y por qué chocaron los trenes el sábado pasado. Si a alguien en la audiencia no le queda claro lo que habías dicho hasta aquí, si a alguien no le quedó claro lo que dijo el presidente en la mañanera, pues espero que este ejemplo lo deje aún más, pues más abierto para que se entienda, mi querido Jaime, con qué cierras. Pues yo quiero cerrar con una reflexión con las víctimas colaterales que ha traído esta política de manipular información, enterrar para siempre el periodismo independiente y sobre todo diseminar y apostar por el odio para imponer gobiernos, para abrir caminos a la oposición a intereses corporativos. El miedo, querido Vicente, es un elemento que permea, es como la humedad, ¿no? Se va incrustando. Hemos visto cómo, especialmente bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, no es el presidente quien se ha convertido en este poderoso factor que divide, no, han sido los medios. Los medios de comunicación han dividido, han impulsado el odio, y yo creo que, y esta es una muestra, la de Héctor de Mauleón, que se ha empeñado todos los días en destilar este odio contra Andrés Manuel López Obrador, y las víctimas colaterales son muchas personas que todavía le creen a Héctor de Mauleón, a Carlos Loret de Mola, a Joaquín López Dóriga, y este odio ha llegado a dividir a familias enteras, a hermanos, a colegas de trabajo, a periodistas. Los periodistas son simple y sencillamente ya soldados de estos dos bandos, los que están defendiendo los intereses corporativos, rezando y trabajando para que las próximas elecciones las vuelvan a ganar el PRI y el PAN, para seguir gozando ellos de su chayote, y la gente que tienen enfrente que dice, no, ya basta, vamos a romper el molde, no es posible que sigamos en esta situación donde el odio nos consume a todos. Hoy los mexicanos odiamos más que nunca, desconfiamos los unos de los otros, desdeñamos, no creemos ya en nadie, no creemos en las instituciones, ya no creemos en los periódicos, ya no creemos en los canales de televisión, ya no creemos en mucha gente desconfía de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, se burlan de estas acciones tan importantes como las que impulsó la jefa de gobierno. Y un último apunte, querido Vicente, en medio de todo este contexto que el presidente expuso muy bien esta mañana, mi único reclamo, sin acritud, mi único reclamo de la manera más normal y más serena es al presidente de la República. ¿Por qué el presidente no ha hecho más? ¿Por qué no han hecho más por poner el piso más parejo en términos de medios de comunicación? Porque hasta la fecha, los medios de comunicación digitales, los independientes, seguimos teniendo todo en contra. Transmitimos a través de
plataformas que encima nos castigan, a veces nos dificultan mucho la monetización. Realmente yo creo que esa es una de las grandes asignaturas de este gobierno, y el presidente que hoy se quejó precisamente de ese dominio, ese monopolio tan aplastante, debería procurar y mirar un poco hacia los medios que controla el Estado. Yo no estoy pidiendo un espacio, no estoy pidiendo un espacio, no. Yo lo que estoy pidiendo es que haya un mayor equilibrio en los medios de comunicación. Y con eso cierro, querido amigo. Los invito que nos sigan a nosotros en este canal hermano de No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas. Me pueden seguir a través de mis redes sociales, @JaimeJourno, y también a través de nuestra sección en La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada, uno de los pocos medios de comunicación que ha sabido mantenerse incólume e independiente hasta la fecha. Gracias, querido Vicente. Desde aquí te abrazo, mi querido Jaime. Estamos al pendiente de No Apto para Cínicos a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Y te mando un abrazo, maestro. Ya estaremos platicando. Gracias. Venga. El maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. Toño ha encontrado, le voy a pedir